Señoras, señores, bienvenidos al canal Al 24 News. Abrimos nuestro telediario de esta noche con la actualidad en la ciudad de Gaza. Continúan los mortíferos ataques sionistas y los combates terrestres contra los civiles palestinos en su día 66 de la agresión. La artillería de la ocupación que bombardeó varias zonas de Khan Yunis al sur de la franja, dejando en su mayoría mártires en decenas y de ellos muchas decenas de heridos también. Los aviones de ocupación también dispararon bombas de fósforo prohibidas internacionalmente contra la zona de Jabalia y distintas regiones en el norte de la franja, elevando así el balance a más de 20.000 mártires, entre ellos más de 8.000 niños, 6.200 mujeres y más de 52.600 heridos desde el inicio del genocidio en el enclave. La Organización Mundial de la Salud anunció este jueves que el norte de Gaza no tiene hospitales operativos debido a la escasez de combustible, personal médico y suministros. El representante de la Organización Mundial de la Salud en Gaza, Richard Peppercorn, confirmó a los periodistas a través del enlace de video desde la ciudad del Quds que el hospital El Ahli era el último en operar en el norte del enclave, señalando que ahora opera en función mínima. Solo 9 de los 36 centros de salud funcionan parcialmente en toda Gaza, todos ellos en el sur. No hay hospitales funcionales en el norte. Al-Ahli fue el último, pero ahora está en función mínima y sigue tratando a los pacientes, pero no admite nuevos, junto con Al-Shifa, Al-Auda y Al-Sahab. Muchos de estos pacientes han perdido familiares y no tienen a nadie que les traiga agua o comida. Algunos de ellos están gravemente heridos después de haber esperado a la cirugía durante 2 semanas. Más de 1 de cada 4 hogares en Gaza se enfrenta actualmente al hambre extrema y existe el riesgo de hambruna a menos que se restablezca el acceso a alimentos adecuados, agua potable y servicios de salud y saneamiento, según un nuevo informe de clasificación integrada de fases de la seguridad alimentaria publicado hoy, que incluye datos del Programa Mundial de Alimentos, otras agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales. Entonces, esencialmente, este informe confirma nuestros peores temores en términos de la situación realmente devastadora que Gaza está experimentando en este momento. Prácticamente los 2,2 millones de personas tienen hambre, lo que significa que están en crisis o en una peor situación de seguridad alimentaria. Alrededor de 577.000, es decir, más de medio millón de personas ya se encuentran en niveles catastróficos de hambre, lo que significa que esencialmente están muriendo de hambre, es decir, 1 de cada 4 personas ya está pasando hambre. Y la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU anunció este jueves que la ocupación sionista había ordenado la evacuación de una amplia zona de Khan Yunis, la ciudad más grande del sur de la Franja de Gaza, en la que se refugiaron miles de desplazados desde el inicio del genocidio en la franja. Comentario de Belkacem Faidaishawi. En medio de los continuos bombardeos sionistas contra la ciudad de Khan Yunis, ubicada al sur del enclave palestino, prosigue el desplazamiento forzado de miles de palestinos, donde el ejército israelí ordenó la evacuación inmediata de una zona que cubre alrededor de 20% de la principal ciudad gazatí, según dio a conocer este jueves la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU. El ejército israelí ordenó la evacuación inmediata de una zona que cubre alrededor del 20% de la zona de Khan Yunis. El número de desplazamiento que resultará de esta orden de evacuación todavía no está claro. La misma fuente reveló asimismo que más de 250.000 de palestinos concernidos de estas órdenes de evacuación israelíes, incluida una población local, en su mayoría desplazados de zonas del norte de la franja, se encuentran en condiciones humanitarias apremiantes. La zona que debe ser evacuada era habitada antes del inicio de la guerra, el 7 de octubre, por más de 120.000 personas, y más tarde aproximadamente 140.000 palestinos se desplazaron a esta zona, donde actualmente viven en 32 campamentos.
Según los observadores, la ocupación sionista tiene como objetivo obligar a los palestinos a evacuar las zonas de Khan Yunis, en el norte de la franja, y desplazarse más al sur hacia la frontera con Egipto, con su plan sistemático para crear una crisis humanitaria que podría terminar con el desplazamiento forzoso de cientos de miles de palestinos de su tierra. Las facciones palestinas han anunciado este jueves, mediante una decisión palestina nacional, su rechazo a la posibilidad de abrir negociaciones sobre la liberación de rehenes hasta después de un cese total de la agresión sionista contra la Franja de Gaza. Y el portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, ala militar del grupo de resistencia palestina Hamas, Abu Ubaida, declaró este jueves que el hecho de que la ocupación sionista recibiera un enorme apoyo militar demostraría la debilidad de esa entidad que practica crímenes de guerra registrados en su nombre en la historia de los crímenes de lesa humanidad. El enemigo sigue cometiendo crímenes de guerra contra la humanidad. Y nuestros combatientes siguen el terreno haciendo frente a la agresión, luchando contra este enemigo criminal, ocasionándole grandes pérdidas en sus filas y vehículos y paralizando su entidad, a pesar de tener un enorme arsenal y un apoyo militar. Esto demuestra la debilidad de esta entidad que depende de las injustas alianzas. Y para concluir este capítulo dedicado a la agresión sionista en Gaza, han llegado esta noche a Argel los primeros heridos procedentes de Gaza. Se trata pues de dos hermanas de 22 y 16 años respectivamente. El estado de salud de las dos hermanas es muy grave. Han sido transferidas al Hospital Militar Mohammed Saghir Naqash de Argel y las dos hermanas han viajado en un avión presidencial equipado médicamente que despegó desde el aeropuerto de Al-Arish en Egipto. El ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero, Ahmed Attaf, convocó este jueves al embajador de la República de Mali en Argelia, Mahaman Amadou Maïga, en relación con la reciente evolución de la situación en su país. El ministro recordó de manera contundente los principios cardinales de todas las contribuciones de Argelia a la promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad en Mali. Además de este recordatorio, el ministro argelino llamó a todas las partes malienses a renovar su compromiso por aplicar el acuerdo de paz y de reconciliación resultante del proceso de Argel. En la República Democrática del Congo, este jueves votó hoy en el segundo día de unas elecciones generales muy tensas después de que las autoridades ampliaran el horario de apertura de los colegios electorales que no abrieron el día anterior. Los fiscales de Alemania dijeron el miércoles que habían solicitado la confiscación de más de 720 millones de euros de la cuenta bancaria de Frankfurt de una institución financiera rusa. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó a los líderes alemanes de ladrones después de que se les preguntara en una rueda de prensa en Túnez sobre una propuesta alemana para confiscar los activos rusos congelados. La policía checa evacuó a estudiantes y personal de un edificio de la Universidad de Praga este jueves después de que un hombre armado matara al menos a 15 personas e hiriera al menos a otras 24. La policía afirmó que el padre del tirador, un estudiante de la facultad, fue encontrado muerto. En diciembre de 2019, un hombre armado de 42 años mató a 6 personas en la sala de espera de un hospital en la ciudad de Ostrava, en el este de la República Checa, antes de huir y suicidarse, según la policía. Y para concluir, muchos argentinos expresaron su enojo este jueves después de que el nuevo presidente Javier Milei firmara un decreto que delineaba reformas económicas que incluyen el fin de los límites a las exportaciones y medidas para flexibilizar las regulaciones. En un discurso televisado, el libertario indicó que la medida era un primer paso mientras su gobierno busca combatir una grave crisis económica.
Estimados telespectadores, así pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por haberla seguido y un saludo.